Hola queridos amigos, gracias por volver a acompañarme en esta historia donde el amor, la pérdida y la confianza se entrelazan en cada momento de la vida. Hoy quiero contarles una historia sencilla pero profunda, la historia de Ye, un hombre que regresa después de un largo viaje desde el sur con el corazón lleno de nostalgia por Huyen y por la pequeña Maya. Después de tantos días lejos ahora, en un tranquilo rincón del campo, los tres comienzan de nuevo desde las cosas más simples. Ye lleva a Maya a la escuela en su nueva motocicleta, Huyen barre el patio, carga un cesto de rábanos al mercado y Bibi descansa tranquilo bajo el alero de la casa. Cada respiro, cada sonrisa contiene una felicidad sencilla que alguna vez perdieron. Pero detrás de esa paz, ¿habrá algo esperándolos? ¿El pasado realmente quedó atrás o los secretos aún están por revelarse? Acompáñenme en el camino de Ye, Huyen y Maya, una historia sobre el regreso, la familia y la fe en que aunque las tormentas arrasen con todo el amor, siempre será lo bastante fuerte para reconstruir un hogar. Ye se recostó en la silla de madera con la mirada perdida en el patio empapado de lluvia. La luz amarilla y tenue que entraba por la ventana iluminaba cada línea de su rostro curtido por el sol cansado, pero aún lleno de calidez. Huyen estaba a su lado moviendo suavemente la taza de té, escuchando en silencio mientras él hablaba. La voz de Ye era grave, cargada de emoción. He vuelto a la vieja casa, Huyen. Pero ya no queda nada. La casa que los dos construimos con tanto esfuerzo, el lugar donde Maya dijo sus primeras palabras. Todo fue arrastrado por el agua. Hizo una pausa, respiró hondo tratando de contener las imágenes que se agolpaban en su mente. Solo quedaron unos muros derrumbados y marcas de barro en el alero. Me quedé mirando y sentí que por dentro no quedaba nada. Si en ese momento tú y Maya hubieran estado allí. Su voz se quebró. Quizás lo habría perdido todo. Huyen se estremeció. En sus ojos apareció un destello de miedo, no solo por el desastre, sino porque entendió lo frágil que puede ser la línea entre perderlo todo y seguir existiendo. Tomó la mano de Ye y la apretó con suavidad, buscando en ese gesto la certeza de que realmente habían dejado atrás aquella pesadilla. Ye la miró, sus ojos se suavizaron. Me alegra que decidieras volver al norte. Si no lo hubieras hecho, quizás hoy no estaría viendo a las dos. Su voz sonaba ronca, pero cada palabra se clavaba profundamente en el silencio entre ellos. Sé que dudaste. No era fácil dejarlo todo allá en el sur. Pero Huyen, esa decisión fue la que nos salvó. Huyen bajó la cabeza y se apoyó en su hombro. Su cabello tenía un ligero aroma a sol, disipando un poco el aire frío y húmedo de la noche. Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos, dijo en voz baja. Solo fue una corazonada, pero tuve suerte de escucharte. Una leve sonrisa apareció en los labios de Ye, aunque en sus ojos aún quedaba un matiz de tristeza. También pasé por la casa de Adam. Pensé que al menos lo vería para contarle que estamos bien. Pero el casero me dijo que se había ido. Nadie sabe a dónde, solo dejó algunas cosas viejas. Huyen levantó la mirada sorprendida. ¿De verdad se fue? ¿Sabes por qué? Ye negó con la cabeza, con la vista perdida en la distancia. No. Pero tengo la sensación de que se fue por algo parecido a lo que me hizo irme a mí, querer olvidar o empezar de nuevo. La vida es extraña. Las personas caminan sin parar hasta que encuentran un lugar que realmente puedan llamar hogar. Huyen sonrió apretando un poco más su mano. ¿Y tú, Ye? ¿Ya encontraste ese lugar? Él guardó silencio unos segundos y luego la miró. En su mirada había tanto del dolor pasado como de una nueva paz. Sí. Aquí, dijo en voz baja con calidez. A tu lado y con Maya. La casa vieja pudo haberse ido con la corriente, pero nuestro verdadero hogar nunca desapareció. Afuera la lluvia seguía cayendo suavemente.
Las gotas brillaban sobre el tejado como una melodía tranquila de renacimiento. Y aquella pequeña casa donde dos personas se sentaban una al lado de la otra, se convirtió en el rincón más pacífico del mundo. Los primeros rayos del amanecer se filtraban suavemente por la rendija de la ventana, dibujando hilos de luz dorada sobre el suelo de madera. Afuera, los pájaros cantaban entre las ramas mezclando su trino con el aroma de las flores de palma y la tierra húmeda después de la lluvia de anoche. El aire de la mañana era tan puro que casi se podía respirar la calma. En la pequeña habitación, Maya ya estaba despierta desde temprano. Sentada con cuidado, guardaba sus cuadernos en la mochila, acariciándolos con sus manitas como si fueran tesoros. Sobre la cama, el uniforme nuevo estaba perfectamente doblado junto a los zapatos blancos que Ye le había comprado el día anterior. Su rostro irradiaba alegría, los ojos brillantes y llenos de emoción. La niña se acercó sigilosamente a la cama de Ye. Él aún dormía de lado, respirando con calma, después de una larga noche de cansancio. Maya corrió suavemente la cortina, dejando entrar la luz, y sonrió traviesa. «Tío Ye, ¿ya se despertó? Maya, se levantó antes que usted». Ye abrió los ojos poco a poco con una sonrisa leve en los labios. Su voz era ronca pero cálida. ¿De verdad? Entonces hoy Maya fue la primera en levantarse. Se incorporó, estiró los brazos y le acarició el cabello. «Muy bien, campeona. Vamos a desayunar y luego te llevo a la escuela». Maya soltó una risita alegre y abrazó su brazo con fuerza. «Sí, pero hoy quiero ir en la moto nueva, tío». Ye la miró con ternura. En sus ojos brillaba esa felicidad sencilla que había buscado durante todos los días lejos de casa. En el patio, Huyen ya estaba despierta desde hacía rato. Llevaba una chaqueta ligera y barría con una escoba de bambú las hojas secas que la lluvia había dejado atrás. Cada movimiento suyo era lento, sereno, lleno de una paz que parecía venir desde dentro. En la esquina del huerto, los brotes verdes volvían a levantarse después de la tormenta, las gotas de rocío brillando bajo el sol. Bibi, el pequeño perro de la familia, estaba tumbado en el umbral, moviendo la cola al ritmo del viento. De vez en cuando levantaba la cabeza y observaba a Ye y Maya a través de la ventana con una mirada tranquila, casi sonriente. Ye salió al porche. El aroma del café recién hecho llegaba desde la cocina. Se detuvo un momento a contemplar la escena. Huyen, inclinada sobre el huerto, Maya atándose los cordones, Bibi descansando al sol. Una mañana tan apacible que parecía imposible pensar que alguna vez hubo tormentas. Él sonrió y se acercó a Huyen. «¿Te levantaste tan temprano?» Ella levantó la vista. La luz del sol caía sobre su rostro dulce y sereno. «Ya estoy acostumbrada. ¿Y tú? ¿Pudiste dormir bien?» «Dormí de maravilla», respondió él mirando cómo Maya admiraba sus nuevos zapatos. «Hacía mucho que no me sentía tan tranquilo como hoy». Huyen sonrió con voz suave. «Me alegra oírlo. Anda, desayuna antes de que Maya se impaciente». Los tres se sentaron juntos a la mesa con un desayuno sencillo, unas batatas cocidas, huevos fritos y una sopa de verduras recién cortadas del huerto. Pero las risas dentro de aquella casa pequeña hacían que todo supiera más rico que cualquier banquete. Después del desayuno, el nuevo motor de Ye arrancó suavemente. El sonido resonó en el patio como el inicio de un nuevo camino. Maya, sentada atrás con su mochila y el cabello recogido, agitó la mano hacia Huyen. «Mamá, me voy. El tío Ye prometió traerme de vuelta temprano». Huyen, apoyada en la puerta, sonreía mientras los veía partir. En sus ojos había alegría, pero también una calma profunda, esa paz que una vez creyó perdida para siempre. Ye giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron apenas un instante, pero fue suficiente. En ese silencio su mirada le prometía: «Desde hoy me quedo aquí, para siempre». La moto se alejó dejando atrás las risas cristalinas de Maya y la luz del sol bañando el sendero. Una mañana tranquila. El comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. El camino estrecho que salía del pueblo todavía estaba cubierto de rocío.
A ambos lados, los árboles se mecían suavemente con el viento de la mañana. Las gotas de agua brillaban sobre las hojas como pequeños cristales después de una larga noche. Se oían los pájaros llamándose entre sí el canto de un gallo a lo lejos. Y en medio de aquel silencio tranquilo, la moto de Ye avanzaba despacio su motor, ronroneando entre risas claras de Maya. Maya iba sentada detrás sus piernitas sin tocar el suelo, la mochila balanceándose a la espalda. Abrazaba con fuerza la cintura de Ye y apoyaba la cabeza sobre su espalda, hablando con voz alegre. «Tío Ye, me encanta ir a la escuela contigo mañana pasado. Y siempre, ¿puedes llevarme tú?» Ye sonrió bajo la brisa con una ternura serena. «Y si un día tengo que salir a trabajar, ¿no te dará miedo?» La niña negó con la cabeza, su coleta alta se movió con el viento. «No, donde vaya el tío Maya también va. Cuando estoy contigo me siento segura». Ye apretó un poco el manillar. Aquellas palabras inocentes pero tan llenas de cariño le ablandaron el corazón. Redujo la velocidad para que el viento no la enfriara y respondió con voz suave. «De acuerdo, lo prometo. Todos los días te llevaré a la escuela por este camino, escucharemos juntos a los pájaros y veremos a mamá Huyen esperándonos en la puerta». Maya soltó una risa y le dio un golpecito en la espalda con su manita. «Entonces no se olvide, ¿eh?» «No me atrevería a olvidarlo, mi pequeña maestra», dijo riendo con los ojos brillando bajo el sol de la mañana. La moto siguió su camino por las curvas del sendero. A los lados, los campos verdes se extendían hasta el horizonte y el humo azul de las chimeneas lejanas subía lentamente al cielo, llenando el aire con una calma familiar. El olor del heno fresco y de la tierra húmeda formaban ese aroma del campo que Ye había extrañado tanto tiempo. Miró por el espejo retrovisor y vio el rostro luminoso de Maya, sus ojos claros reflejando el cielo azul. En ese instante entendió que la felicidad no estaba lejos, estaba allí mismo sobre aquella moto, en la risa de la niña que lo abrazaba desde atrás. Cruzaron un pequeño puente de madera, el agua bajo sus pies aún corría con fuerza. Ye aflojó el acelerador y miró hacia el río brillante. Por un momento los recuerdos del diluvio regresaron a la casa arrasada, los días sin esperanza. Pero al sentir los brazos pequeños de Maya abrazándolo, el dolor comenzó a desvanecerse. «¿Sabes?», Maya dijo en voz baja cálida. «Hubo caminos que recorrí solo fríos y muy largos. Pero hoy contigo atrás todo es diferente». Maya no entendió del todo sus palabras, pero levantó la cabeza y sonrió con la inocencia más pura. «Porque ahora me tienes a mí», Ye rió con los ojos humedecidos por el viento. Delante de ellos apareció la pequeña escuela detrás de una hilera de árboles verdes. El sonido del timbre se escuchaba a lo lejos. Los niños corrían y reían en la entrada llenando la mañana de vida. Ye detuvo la moto, se agachó para ajustar la correa de la mochila de Maya y dijo con cariño: «Pórtate bien, sí, te recogeré por la tarde». La niña lo abrazó fuerte con ese abrazo corto pero lleno del amor más sincero. «No te olvides de venir, tío. Lo prometo». Maya corrió hacia la puerta, su pequeña figura alejándose, el uniforme ondeando bajo el sol. Ye la observó con el corazón ligero, sintiendo que la vida acababa de abrir un nuevo capítulo. Uno lleno de la risa de Maya, la dulzura de Huyen y una certeza silenciosa. Después de tantas pérdidas, por fin había vuelto a casa. Después de despedir a Ye y a Maya camino a la escuela, el pequeño patio volvió poco a poco a la calma. La luz suave de la mañana cubría el viejo tejado, los árboles húmedos por el rocío y las gotas que aún brillaban sobre las hojas de plátano. Huyen cerró despacio la puerta del jardín y volvió al interior de la casa, lista para empezar un nuevo día. Sacó de un rincón su canasto de siempre, el mismo que la había acompañado durante tantas temporadas de mercado. Estaba viejo pero limpio y ordenado. Las tiras de bambú, aunque desgastadas, reflejaban el sol como si el tiempo mismo las hubiera pulido.
A su lado tenía un cuchillo pequeño y unas cuerdas de bejuco para atar los rábanos. En la cocina, Huyen acomodó las verduras recién cortadas en una cesta y las llevó al patio. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el de las hojas frescas, ese olor sencillo que solo quienes trabajan con sus manos pueden apreciar de verdad. Bibi, el pequeño perro, estaba hecho un ovillo junto al umbral. Cuando la vio pasar, levantó la cabeza y movió la cola. Sus ojos negros parecían decirle: «Ya empieza otro día». Huyen se inclinó para acariciarle la cabeza. «Pórtate bien, sí. Cuida la casa por mí y por los míos». Luego se puso el sombrero de hoja de palma y cargó el canasto a la espalda. Su figura era pequeña y ágil, pero su mirada transmitía determinación. Cada paso era suave, aunque dentro de esa suavidad se sentía la fuerza de una mujer acostumbrada al esfuerzo, una mujer que había aprendido a sonreír ante las dificultades. El camino hacia el mercado tenía más de 3 kilómetros serpenteando entre los campos y las lomas bajas. A ambos lados, las hileras de rábanos jóvenes se extendían verdes y brillantes bajo el sol, las gotas de rocío destellando como perlas. Cuando el viento soplaba, las hojas se mecían como olas suaves que se perdían en el horizonte. Huyen se agachó y comenzó a arrancar los rábanos uno por uno. Sus manos endurecidas por el trabajo se movían con cuidado y precisión. Lavó cada manojo, los ató con delicadeza y los fue colocando en el canasto. El sol subía poco a poco, iluminando su rostro tostado pero sereno, el rostro de una mujer que avanza por la vida con calma, creyendo que el trabajo trae paz. Cuando el canasto estuvo lleno, levantó la vista hacia el horizonte, allí donde el camino se abría hacia el mercado donde los rostros conocidos la esperaban cada mañana. Sonrió levemente y murmuró para sí: «Será mejor apurarme antes de que el sol suba y se llene de gente», y echó a andar. Cada paso que dejaba sobre la tierra húmeda marcaba no solo el camino, sino también la silueta de una mujer fuerte, silenciosa y orgullosa, una mujer que cargaba a la espalda no solo un canasto de rábanos, sino una vida tranquila, reconstruida con esfuerzo después de tantas tormentas. A lo lejos, el sonido de la moto de Ye aún se escuchaba entre el viento mezclado con el canto de los gallos, los ladridos y el bullicio del mercado que empezaba a despertar. Un nuevo día comenzaba, y para Huyen era un día que valía la pena vivir. Xin chào các bạn, người Nhật Tre đang dần hình thành, không chỉ từ mồ hôi và công sức mà còn từ một tình yêu mãnh liệt và sự kiên cường của Huyền. Ở đây, cậu bé Mela, cô bé nhỏ nhắn ấy đã dũng cảm vượt qua thử thách ở trường. Nhưng liệu gia đình này có thực sự được sống trong bình yên, hay chính ngay lúc này họ tưởng như hạnh phúc đã ở ngay trong tầm tay? Một kẻ lạ mặt vẫn đang âm thầm theo dõi, chờ cơ hội để phá vỡ tất cả. Sự thật nào sẽ được hé lộ, hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ và đừng quên like cái kênh. Còn mái tóc Maya óng lên dưới ánh nắng, đôi mắt sáng mong manh đầy tự hào. Mẹ ơi, ông vào trường, bạn trêu Maya. Trong lòng Huyền thì cảm thấy chấn động. Trước mắt cô là minh chứng nữa là Maya đã mạnh mẽ và đã tiếp thêm sức sống cho Huyền. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau, một người phụ nữ vừa tìm lại được sức sống, một cô bé vừa chứng minh sự trưởng thành. Để khắc quy thắt chặt thêm sợi dây gắn kết. Họ không chỉ cùng nhau xây nhà mà còn xây dựng một tương lai kiên cường và rực rỡ. Maya tựa đầu vào vai mẹ, giọng nói nhỏ dần nhưng ánh sáng vẫn rực rỡ, vẫn sáng rực. Mẹ ơi, con không sợ, con biết có mẹ và bác đệ ở bên. Huyền ôm chặt con gái vào lòng, trái tim và ánh sáng văn mai dọi xuống phản chiếu lên trên khuôn mặt. Hai mẹ con như một lời hứa thầm lặng là ngôi nhà mới sẽ là nơi ươm mầm sức mạnh và niềm tin. Thế nhưng trong khoảnh khắc bình yên ấy, một thoáng lo lắng đen lỏi qua trong lòng Huyền. Cô biết thì giống người kia khắc nghiệt hơn rất nhiều. Những lời trêu chọc ở trường chỉ là khởi điểm, liệu em có thể giữ được sức mạnh và sự mạnh mẽ khi đối diện với những thử thách lớn hơn.